gracia la que nos alcanzó, Señor. Nosotros huíamos de ti en nuestra rebeldía, en nuestros pecados. Estábamos apartados de ti y nos deleitábamos, Señor, el estar apartados. Pero tú, Señor, tú viniste a buscarnos. Tú viniste por nosotros. Tú te hiciste hombre, Señor. Y estando en esa condición, te sujetaste a la ley del Padre. Y la cumpliste a la perfección, sin mancha ni tacha. Tú, Señor, ocupaste nuestro lugar, hiciste lo que nosotros no podíamos ni queríamos hacer. Es tu gracia, Señor, la que nos alcanza, que nosotros seamos libres. Tú, Señor, te hiciste pobre para que nosotros seamos ricos. Padre, ayúdanos, Señor, a poder entender esta verdad. Ayúdanos, Señor, a poder vivir esta verdad. Ayúdanos, Señor, a poder gozarnos en esta verdad. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones. Es tu gracia, es tu misericordia la que nos alcanzó. Y cuando experimentamos tu gracia, cuando estamos en la verdad, nos llenamos de gozo, de amor y de paz. Es esa experiencia, Señor, lo que trae tu verdad. Ayúdanos, Señor, a poder vivir esa verdad. Que tu Espíritu Santo hoy la impregne en nuestros corazones, en nuestras mentes. Te ruego, Padre, hoy que uses la boca de este pecador para proclamar las verdades de tu evangelio, la grandeza de tu misericordia, el poder de tu gracia que nos salvó y que sigue operando en nosotros por tu Espíritu, Señor. Te ruego, Padre, que puedas hoy moverte libremente aquí, Señor, que tus propósitos eternos se cumplan en este lugar, que aquellos que son escogidos para salvación sean llamados eficazmente por tu Espíritu, y que seamos, Señor, también por tu Espíritu santificados en tu verdad. Padre, te ruego que hoy hagas estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a continuar con la epístola a los Gálatas. Estamos en el capítulo 4 y hoy vamos a exponer desde el versículo 8 al versículo 20 del capítulo 4. Hoy en el texto Pablo nos muestra el corazón de un verdadero pastor. ¿Cuál es la preocupación de un verdadero pastor? ¿Qué es lo que busca un verdadero pastor? Primeramente poniendo la base, el fundamento que deben de tener los cristianos para poder vivir en la verdad, para poder vivir en esa libertad que Cristo nos dio. El pastor Deli había expuesto que antes nosotros estábamos en esclavitud. Los judíos estaban bajo la esclavitud de la ley. La ley nunca prometió darles vida a los judíos, sino simplemente fue como un ayo, dice Pablo, un tutor que estaba con ellos dirigiéndole a Cristo. Porque ellos aún estaban en una inmadurez. No era algún el tiempo dado por Dios en que iba a venir el Mesías y poder cumplir todas las promesas, el cumplimiento de todos los símbolos, de todas las instituciones, de todas las ceremonias, de todos los pactos del Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, Él fue el cumplimiento de todo eso. Él cumplió la ley, no la anuló, sino que la cumplió. Y al cumplir Él en nuestro lugar, nosotros nos hacemos benefactores de los beneficios del pacto de la promesa. Es nuestra
la adopción como hijos de Dios. Es nuestra, la habitación del Espíritu Santo, el conocimiento de Dios, la vida eterna, el perdón de pecados. Todo eso es por la gracia y por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Entonces, este es el fundamento que Pablo pone y lo que debe de llevarnos a nosotros a vivir en esa libertad, en la libertad de los hijos de Dios. Y los Gálatas habían abandonado esa libertad y se habían vuelto a la esclavitud. Entonces Pablo les ruega a que permanezcan en la libertad que les dio el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a leer el texto para comenzar nuestra exposición de hoy. Gálatas capítulo 4, versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En el siglo XIX, un joven inglés vino al estado de California de los Estados Unidos para buscar oro. Era el tiempo de la fiebre del oro. Luego de unos meses de trabajo, de búsqueda, de entrar en las minas, el inglés halló un buen filón de oro. Entonces empezó a empaquetar todas sus cosas y ir de nuevo rumbo a su tierra. Y en el camino de regreso se queda en Nueva Orleans y ve que había una multitud de personas todas mirando hacia un mismo lugar. Entonces, curioso por la situación, se acerca a ese montón de personas que estaban mirando hacia un mismo lugar. Y se da cuenta de que es una subasta de esclavos. Para eso, para el siglo XIX, la esclavitud ya se había abolido en Inglaterra, pero en los Estados Unidos aún no. Entonces, cuando llega, ve y escucha vendido, ¿verdad? Un moreno de mediana edad acababa de ser vendido, y luego de ese hombre de color sube una mujer de color muy joven, y cuando suben, los hombres que estaban en la subasta comienzan a decir en voz alta sus malas intenciones y todo lo que iban a hacer con esa pobre esclava. Entonces este inglés comienza a enfurecerse por dentro, por la maldad y las malas intenciones que tenían estos hombres perversos. Y comienza la subasta y la puja quedó entre dos personas que estaban mostrando mucho más interés que los demás. Ahora estas personas ya estaban dando un dinero que ninguna persona pagaba en ese tiempo por un esclavo. En el momento de las pujas,
uno ofrece un monto que el otro ya no podía pagar. Y cuando el que estaba subastando dice a la 1, a la 2, ahí levanta la mano el inglés y ofrece el doble de lo que había ofrecido este mal hombre. Y nadie puede creer. Todos se quedan así y le llaman al inglés y le dicen, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Este monto vas a ofrecer? Y tenés ese dinero, y le muestra su bolsa de oro, llena de oro que él había sacado recién de las minas. Y entonces menea la cabeza al subastador y dice, vendido. Le llama a la joven esclava, baja de las escalinatas y el inglés la agarra de la mano. La esclava le mira en los ojos, mordiendo entre dientes, y le dice, te odio. Tenía un enojo, la esclava estaba enojadísima por toda esta humillación a la que estaba siendo expuesta como persona. Luego de decirle te odio, esta esclava le escupe en el rostro a este joven inglés. Él no dice ni una sola palabra, se limpia la cara y lo lleva por las calles de Nueva Orleans como buscando un lugar. Y luego haber así una tienda, le dice que espera afuera y él entra. Entra a hablar con un señor anciano y se comienza a escuchar una discusión entre ellos. Y luego este joven sale de ahí con un papel en la mano y le mira a la esclava y le entrega ese papel y le dice, ahora eres libre. Eres libre. Y ella le mira así, no te burles de mí, no te burles de mí, le dice. Ella no podía creer lo que estaba pasando. Y cuando agacha la cabeza y lee verdaderamente lo que dice en el papel, ve que verdaderamente era su emancipación. Este joven había comprado no solamente la esclavitud, sino que también fue y pagó el precio de su libertad. Y cuando esta joven esclava ve eso, no puede creer, se postra ante sus pies, se agarra de sus botas y le dice, te voy a servir por el resto de mi vida. Este es el sentimiento al cual Pablo apela en este ruego de esta porción. A que recuerden esa libertad que Cristo les dio. Y el amor, el gozo, la gratitud que ustedes experimentaron a recibir esa libertad. Y cómo ese amor, ese gozo y esa gratitud los movía a servir a su Señor. Ese es el sentimiento que Pablo apela en la porción de este pasaje. Si Jesucristo nos hizo libres, vivamos en esa libertad. Ese es el título de la prédica de hoy. Si Jesucristo nos hizo libres, vivamos en esa libertad. Y el primer punto que vamos a tocar es que el ser conocidos por Dios es la causa de esta libertad. Esto es lo que nos muestra la porción del verso 8 al 11. Es ser conocido por Dios es la causa de nuestra libertad. Vamos a leer esa porción, hermanos, para ir desarrollando. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pablo estaba hablando a los gentiles en Galacia. Estos gentiles eran totalmente paganos, adoraban dioses paganos, adoraban al Dios del cielo, al Dios de la tierra, al Dios del agua, al Dios de los elementos de la tierra, al Dios del fuego, al Dios de la cosecha, y tenía un montón de dioses. Eran esclavos de esos dioses, no podían ser libres, estaban esclavizados, adoraban a cosas, a elementos, a rudimentos que no eran dioses. Y Pablo le dice, ciertamente en otro tiempo ustedes no conocían a Dios. Ustedes eran esclavos de la idolatría. Y es muy importante esto, hermanos, que pongan como un punto así a tener en cuenta. Pablo está diciendo que los paganos eran idólatras y eran esclavos. Que ellos no conocían a Dios, por eso vivían en esa esclavitud. Estaban en Egipto, eran esclavos.
Ese es su pasado. Ese es su origen y ese es el origen de todos nosotros. Todos nosotros estábamos esclavizados. Todos nosotros teníamos un Dios en nuestro corazón. Llámese algún deporte, llámese mi familia, llámese mi esposa, llámese mi trabajo, llámese mis hijos, llámese cualquier cosa. Todos vivíamos por una causa que no era Dios. Y eso es básicamente lo que es la idolatría. Cuando algo ocupa en lugar de Dios en nuestros corazones. Y todos nosotros vivíamos así, como los cristianos de Gálatas. Pablo les dice más, ahora conociendo a Dios. Y luego Pablo se corrige, o más bien siendo conocidos por Dios. Pablo establece de nuevo el orden correcto, la iniciativa de la salvación, la iniciativa de nuestra libertad no está en nosotros. No hay ninguno bueno, dice Pablo en Romanos 3. Nadie busca a Dios, nadie entiende, nadie quiere ni puede, dice en Romanos 8. Fue Dios el que nos buscó a nosotros, fue Dios el que nos conoció, dice Romanos 8:29. A los que conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y en el momento dado, en el momento establecido, vino Cristo. Y en el momento en que estaba en sus libros, el Espíritu Santo nos trajo el Evangelio a nuestros corazones. Y conocimos a Dios. Pero lo conocimos porque Él primero nos conoció. Les amamos porque Él primero nos amó, dice Juan. Esa es la secuencia correcta. Eso es lo que debemos entender, hermanos. Que nosotros estábamos en los planes de Dios antes que la materia y el tiempo existieran. Él ya nos tenía en su mente y en su corazón. Él ya nos conoció. Y es a eso lo que Pablo está apelando. Fue Dios el que le conoció siempre a ustedes. Y pasó por alto todo aquel tiempo en que ustedes estaban adorando a otros dioses. En que ustedes estaban revelando a su autoridad, a su creador. En que ustedes eran enemigos de Dios. Sin embargo, Él, a pesar de todo eso, les amó. Porque les conoció. Tenía intimidad con ustedes antes de que ustedes existieran. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los Gálatas, está poniendo el fundamento de lo que el cristiano debe de tener en su corazón, el fundamento de lo que debe mover al cristiano a servir a Dios. Es de que Dios ya nos había conocido a pesar de que éramos unos idólatras y enemigos de Dios. Él nos amó primero, Él nos conoció primero. Ahí viene la pregunta, la aplicación de este fundamento. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo puede ser si Dios a ustedes les conoció y vino y le buscó y vino y le rescató? El buen pastor que conoce a sus ovejas, el Señor que conoce a los suyos, vino por ustedes, les salvó de su esclavitud, de esos ídolos mudos que no hablan, que no escuchan, que no caminan, y ustedes ahora de nuevo le dan la espalda a su Creador para volverse a ídolos de piedra y de madera. Para volverse de nuevo a la esclavitud de la idolatría. Este es el corazón de Pablo, hermanos, que revela el corazón de Dios. Es Dios el que está preguntando por medio de Pablo a los Gálatas: ¿cómo es de nuevo que ustedes van a volver a ser esclavos? Si yo ya les hice mis hijos, mis herederos. Todo el mundo es de ustedes en Cristo. Todo es de ustedes en Cristo. Son herederos y coherederos conjuntamente con Cristo. Todas las riquezas celestiales es de ustedes en Cristo. Están sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Efesios 1. ¿Cómo es que se van a volver de nuevo
a ídolos mudos. Y lo interesante aquí es, hermanos, esta carta habrá sido la más ofensiva de todas para los judíos. Porque fíjense que Pablo compara el paganismo más crudo, helénico, griego del primer siglo, con el judaísmo. Ambos son esclavitud. Ambos son idolatría. Ambos no son el método de Dios, no son la voluntad de Dios. Pablo compara al judaísmo con el paganismo griego del primer siglo. Y esto sí que habrá sido ofensivo, hermanos. Y me animo a decir hasta que habrá sido ofensivo hasta los apóstoles que estaban en Jerusalén. A Jacobo, Pedro, que tenían todavía esa escama del judaísmo en ellos. Recuerdan que Pablo comentó que tuvo que reprenderle públicamente a Pedro en Antioquía porque Pedro se había comportado de manera hipócrita. Cuando vinieron los judíos de Jerusalén, él hizo como si fuera que él no se juntaba con los gentiles, que no comía con los gentiles. Entonces Pablo le reprende públicamente a Pedro. Esta carta habrá sido muy ofensiva, hermanos, para los judíos del primer siglo. Comparar al judaísmo con el paganismo más crudo del primer siglo. Fíjense, ¿a qué se está refiriendo Pablo con esclavitud? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Es la referencia al calendario judío. Son las fechas judías, las celebraciones judías, las leyes para ser hijo de Dios. Uno no necesita hacerse juditas todas las naciones de la tierra. A querer circuncidarte, a querer guardar el calendario judío, es lo mismo. Estás rechazando el único camino al Padre, que es Jesucristo. La salvación es solamente la plenitud de los hijos de Dios, a espíritu nacionalista. No habían entendido el pacto abrahámico. Eso es lo que Pablo estaba defendiendo de Abraham. Los Gálatas estaban dispuestos a sacrificar la seguridad plena de la redención que tenían en Jesús. Estaban dispuestos a sacrificar la adopción como hijos de Dios, la morada del Espíritu Santo, el libre acceso al Padre y el hecho de ser herederos. Todo eso es de Galacia. Pablo les dice que la verdadera libertad, que la causa de la verdadera libertad es haber sido. Esa es la ilustración que hace Pablo. El hijo hereda, el esclavo no hereda. El hijo hereda, el esclavo no hereda. Somos hijos de Dios porque Dios nos conoció y nos hizo verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de toda esclavitud. De toda esclavitud. Vamos a leer con esto en mente Efesios 2. Acompáñenme, hermanos, a la epístola de Efesios, capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, porque nos conoció, hermanos, a nosotros desde antes de la fundación del mundo, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo. Es por gracia, es porque Él nos amó desde antes, porque Él nos conoció desde antes. Aún nosotros éramos enemigos y Él vino y nos salvó, sin que nosotros quisiéramos saber nada de Él. En el momento que nosotros recibimos la regeneración, nosotros estábamos en una enemistad abierta hacia Dios. Estábamos en una enemistad abierta, hermanos, mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios. Este es el sentimiento al que apela Pablo. Que veamos el corazón de Dios, que veamos el amor de Dios, que veamos la gracia de Dios, que veamos la misericordia de Dios y que eso nos mueva a servirle a nuestro Señor Jesucristo. No por un temor servil, no de nuevo ir a la inseguridad de la ley. Si yo baso mi relación con Dios o mi aceptación de Dios en la obediencia, si baso eso en mi obediencia, ¿quién va a poder estar seguro? Somos fluctuantes, nuestra fe fluctúa, nuestro ánimo fluctúa, nuestra obediencia fluctúa. Si la salvación, hermanos, dependiera de nuestra obediencia, todos estamos condenados. Es por su amor eterno. Es porque Él nos conoció primero. Él conoce a los suyos. Él es el buen pastor quien conoce a sus ovejas. Y sus ovejas escuchan su voz. Y nadie las puede arrebatar de su mano, porque Él es mayor que todos. Nada nos puede separar del amor de Cristo, ni siquiera nosotros mismos. Porque es Dios el que nos tiene en sus manos. Es Dios el que nos tiene en sus manos. Y es a esa verdad de la que Pablo apela para que los gálatas se despierten. Se despierten. Y que no vean al judaísmo como un tipo de plenitud del cristianismo, sino que vean al judaísmo como es un sistema de esclavitud. Igual a cualquier religión pagana de este mundo. ¿Por qué es igual, hermanos? Porque ponen el fundamento en el hombre. Porque te dice que vos tenés que hacer tal cosa para ser aceptado. Si buscamos a Dios, quiere decir que Dios estaba perdido. Los perdidos éramos nosotros. Y es Dios el que vino a encontrarnos. Porque Él nos buscó. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Las palabras de Pablo. El punto 2, hermanos. Vamos a ver el punto 2. El primer punto, entonces vemos que la causa de la verdadera libertad es que Dios nos conoció. El segundo punto es la verdadera libertad produce amor, gozo y gratitud. Pablo pone el fundamento y ahora ahora apela a la consecuencia, a la consecuencia de ese fundamento, de esa causa, de que Dios nos conoció y nos dio la verdadera libertad. Ahora la implicancia de eso en nosotros es que debe producir amor, gozo y gratitud. Leamos el pasaje desde el versículo 2 al 16 de Gálatas 4. Viene el ruego de Pablo, la apelación. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros.
¿Qué es lo que Pablo acá quiere decirle a los Gálatas? Muchos utilizan este pasaje, hermanos, para decirle a los cristianos que tienen que ser igual al pastor, ¿verdad? Porque dice, miren, os hagáis como yo, porque yo también os hice como vosotros. O sea, háganse como acá como papá. Muchos dicen eso, pero no es eso lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo era judío y él por amor a Cristo se hace gentiles entre los gentiles. Él teniendo la ley, por amor de Cristo, se va y se comporta como alguien que no tiene ley. Eso es lo que Pablo hizo por los gentiles. Para ir a predicar a los gentiles, él se hizo como si fuera que no estaba bajo la ley. Entonces ahora Pablo apela a lo que él había hecho cuando él vino a los cristianos de Gálatas. Él no vino con el sistema de la ley, sino él vino siendo libre de la ley. Así como los gentiles no estaban bajo la ley. La ley solamente fue dada a los judíos. Los gentiles nunca tuvieron la ley. La ley del Sinaí. Hablando del Sinaí, sabemos por Romanos 2 que la ley estaba escrita en sus corazones. En un sentido, en todas las personas. Pero el Sinaí, el pacto mosaico, solamente fue dado a los judíos. Cuando Pablo va a los gentiles, él no va en base al pacto mosaico, sino él va como un gentil, como una persona libre de la esclavitud de la ley. Y Pablo le dice, así como yo me hice libre con ustedes, ahora quiero que ustedes se hagan otra vez libres como yo soy. Libre de la ley, libre de la esclavitud de la ley. Háganse de nuevo como yo, que solamente confío en Jesucristo para ser aceptado por Dios. Vamos a leer Filipenses 3, hermanos. Acompáñenme, por favor. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo cuando dice que os hagáis como yo? Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y Pablo está haciendo referencia a los judaizantes, también aquí. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Pero por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios. Todo lo que él era, toda su estirpe hebrea, del linaje de Abraham, cuando dice hebreos de hebreos, quiere decir que es descendiente de Abraham, descendiente de Jacob, de la tribu de Benjamín, cumplió la ley a rascatabla, circuncidado al 8º día, es irreprensible en cuanto a la ley mosaica. Eso es lo que Pablo está diciendo, que él puede jactarse de todo eso. Pero ¿qué dice en el 7? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Esto es lo que Pablo le está diciendo cuando dice
que os hagáis como yo. Que no pongan su confianza en la carne. Que no pongan su confianza en su propia justicia, en su obediencia a la ley mosaica, en su obediencia a cualquier sistema religioso, que nunca van a ser aceptados por la obediencia, sino solamente por la fe en Jesús. Para que yo sea aceptado por Dios, yo tengo que declararme en bancarrota espiritual. Yo tengo que declararme un total inútil en cuanto a las cosas espirituales. Eso es lo que Dios te dice. Dios quiere mostrarte de que eres incapaz. El propósito de la ley es mostrarte de que jamás vas a poder cumplirla. Jamás vas a poder cumplir el estándar de Dios. Por eso Él se tuvo que hacer hombre. Por eso Él tuvo que venir y pisar esta tierra y andar entre nosotros. Por eso tuvo que ser Emmanuel, Dios con nosotros. Él tuvo que venir y ocupar nuestro lugar y sujetarse al estándar de Dios y cumplirla sin pecado. Y no solamente eso, sino que cargar el castigo que nosotros merecíamos en la cruz y recibir la ira de Dios en nuestro lugar. Y no solamente eso, sino que resucitar al tercer día, subir a la diestra del Padre e interceder por todos nosotros. Todo eso Jesús tuvo que hacer por nosotros. Y ahora nosotros vamos a querer relacionarnos con Dios en base a nuestra obediencia, en base a la ley, en base a lo que yo puedo hacer a causa de su enfermedad. Sin embargo, Dios tocó los corazones y gracias al poder del Espíritu Santo que habíamos visto en Gálatas 3, cuando el Espíritu Santo se movía con poder, no solamente manifestaciones externas, sino la convicción interna del nuevo nacimiento. De poder ver a Dios, de poder conocer a Dios, porque Él nos conoció primero. Todo eso Dios estaba obrando por medio de la locura de la predicación que Pablo llevó a Galacia. Pablo ahora de nuevo hablando al corazón, en el versículo 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Por qué? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Qué expresión, hermanos. Pablo estaba hablando de lo más profundo. Yo necesitaba ojos, ustedes me iban a dar sus ojos. Está mostrando cuál es el sentimiento del evangelio, hermanos. ¿Qué es lo que produce la verdadera conversión en nuestros corazones? El amor, el gozo y la gratitud para con Dios. La entrega completa de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestro ser, de todo lo que somos y de todo lo que tenemos al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y hacerlo con gozo, con gratitud por todo lo que Él hizo, porque Él nos conoció desde antes del mundo. Y Él nos hizo libres, nos hizo sus hijos, nos hizo herederos, nos adoptó como hijos. Eso es, a ese sentimiento Pablo está apelando. ¿Dónde pues está esa satisfacción? Ese amor, ese gozo, esa gratitud que ustedes tenían al haber conocido a Dios por medio del Evangelio. Me he hecho pues vuestros enemigos por decirlos la verdad. Esta es una afirmación que se aplica al día de hoy. Muchas personas claman por escuchar mentiras. Tienen comezón de oír, dice la Biblia. Agrupan, amontonan falsos maestros para que les digan lo que ellos quieren escuchar. Pero no soportan la verdad. No soportan la verdad. Cuando alguien les habla la verdad, le tienen como su enemigo. Y quieren destruir a sus enemigos.
Es como si fuera de que vas y te miras al espejo y destruís el espejo por lo que refleja. Solo está reflejando la verdad de tu realidad. En vez de enojarte contigo, te enojas con el espejo. Eso es lo que sucede, hermanos. Cuando predicamos la verdad, no solamente Dios se muestra a tu mente, a tu corazón, sino que te muestra lo que tú eres verdaderamente. Y muchos no lo soportan y prefieren tapar lo que son, poniéndose en enemistad con los demás. Ahora, Dios quiere hacer eso para doblar tus rodillas y para hacerte su hijo y su heredero. Dios quiere que reconozcas tu incapacidad de hacer algo para que Dios te acepte, de hacer algo para ser salvo, de hacer algo por Dios. Dios solamente quiere que dobles tus rodillas y que confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Él te salvó, que Él ocupó tu lugar, que Él hizo todo y que por gracia sos salvo. Eso es lo que Dios quiere que hagas. ¿Dónde pues está esa satisfacción? Ahora veamos el siguiente punto, hermanos. Pablo habló al corazón de los Gálatas, apelando a esa experiencia de conversión. Y ahora apunta de nuevo hacia los falsos maestros. Leamos los versículos 17 y 18. Dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. La verdadera libertad siempre es amenazada bajo engaño y adulación. Los falsos maestros llegaban a los lugares donde Pablo ministraba, donde Pablo iba y fundaba iglesias, y mostraban un interés por las personas. Eso es lo que quiere decir celo. Tienen celo por nosotros. Se mostraban muy interesados por ellos. Le adulaban y le hacían sentir como personas importantes. Es de esa manera que engañaban a las personas. Y es la manera en la que siguen engañando hoy los falsos maestros. Siempre muestran un interés hacia las personas, pero no tienen interés hacia las personas. Lo único que quieren es hacer fans que les sigan y le den gloria. Eso es lo que quieren hacer los falsos maestros. Ahora, los verdaderos maestros quieren compañeros que sigan y den gloria solamente a Jesucristo. Eso es lo que quieren los verdaderos pastores. No quieren tener fans, personas que le sigan a Él y que le den gloria a Él, sino tener compañeros y correr juntos esta carrera, siguiendo y dando gloria al Señor Jesucristo por todo lo que Él hizo por nosotros. Es esa la gran diferencia, hermanos. Estas personas tenían celo por los Gálatas, pero no era para bien, dice Pablo. No era para bien. Ahora, no está mal mostrar interés hacia las personas cuando ese interés es genuino. Pablo mostraba interés por las personas, pero Pablo quería que las personas sean salvas. Pablo quería que las personas sigan al Señor Jesucristo. Pablo quería que las personas le den gloria al Señor Jesucristo. Ese era el corazón de Pablo. No querían que se hagan seguidores de Él. Ya vimos cuando Pablo dijo, háganse como yo.
no era que sean unos minis Pablos, unos minis Pablos. Lo que él quería es que abandonen de nuevo la justicia propia y confíen solamente en el Señor Jesucristo. Que confíen solamente en la justificación por la sola fe, por la sola gracia, solamente en Jesucristo. Es eso lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas. En 2 de Corintios, capítulo 11, versos 2 al 3, dice Pablo, no hace falta que busquen, porque os celo con celo de Dios. Fíjense la diferencia. ¿De dónde viene el celo de Pablo? De Dios. Os celo con celo de Dios. Mi interés por ustedes es el interés de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos aquellos que fueron escogidos procedan al arrepentimiento. Todos aquellos a los que el Padre conoció, que ahora conozcan a Dios y que sean conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el celo que tiene Pablo. Pues os he desposado, dice, con un solo esposo, con Jesús, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta es la diferencia del celo de Pablo con el celo de los judaizantes. El Señor Jesucristo dio una advertencia a este interés falso. En Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, les hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué fuertes palabras del Señor Jesús. O sea, los falsos maestros son capaces de cruzar mares, de recorrer distancias impresionantes para ser un prosélito, para ser un seguidor, para ser un fan, pero al final los hace 2 veces más hijo del infierno. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. 15 podemos leer, hermanos. Filipenses capítulo 1, verso 15. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén, hermanos. Dios puede salvar utilizando a un falso maestro. Qué tremenda verdad. Qué tremenda verdad. Dios puede salvar utilizando a un falso maestro. Si ese falso maestro predica sin querer queriendo el Evangelio, el Espíritu Santo salva. El Espíritu Santo es soberano, hermanos. En cualquier iglesia hay hijos de Dios. Si la iglesia es falsa, hay hijos de Dios que cuando entiendan la verdad van a salir de ese lugar. Eso es lo que pasó con casi todos nosotros. Sin el consentimiento de Dios. Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Hermanos, Jehová reina. Él está sentado en su trono. Advirtamos a todos, sí, pero confiemos en Dios. Él es el que va a hacer al final de cuentas, no nosotros. Nosotros no tenemos el poder de dar convicción a nadie. Solamente podemos hablar la verdad y es Dios el que empieza la obra y el que la va a terminar. Entonces, la verdadera libertad es amenazada bajo engaño y adulación. Y ese engaño, hermanos, no solamente viene de afuera, sino que de adentro también.
Nosotros mismos muchas veces nos predicamos un falso evangelio. Creo que ya he dicho muchas veces. Cuando pensamos que podemos ganarnos la aceptación de Dios o el favor de Dios por algo que nosotros hacemos. No, hermano. Tu aceptación y el favor de Dios sobre tu vida depende únicamente de Jesucristo. O si no, estás frito. Tiene que ser solamente por gracia. Y tiene que ser solamente por la fe, porque no hay otra medida. No hay otra forma de hacerlo. Por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios. No es tu obediencia, no es tu justicia, es su gracia y su misericordia. Esa es la diferencia y eso debemos de predicarnos a nosotros mismos. Es por su gracia. Aunque estés en lo más profundo del pozo, aunque estés hundido en el lodo cenagoso, tu posición delante de Dios no cambia. Y el favor de Dios sobre tu vida no mengua. Porque Él es inmutable. Porque a pesar de que nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel a su pacto. El cuarto punto, el último punto, hermanos. Entonces vimos que el ser conocido por Dios es la causa de la verdadera libertad. Que la verdadera libertad produce amor, gozo y gratitud. Que la verdadera libertad se ve amenazada bajo engaño y adulación de los falsos maestros que no tienen buenas intenciones. Y ahora el cuarto punto es que el sufrimiento es el precio de la verdadera libertad. El verso 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Por qué Pablo dice que vuelve a sufrir dolores de parto? Ya que ya habíamos mencionado, en su primer viaje misionero, Pablo visitó Gálatas y fue muy dura la persecución. A tal punto de que él siguió recordando, hermanos, ese apedreamiento en Listra y ese evento en el cual le dieron por muerto a él, porque él fue dado por muerto. O sea, imagínense, la persona le estaban apedreando. ¿Hasta qué punto? Hasta que ellos dijeron: no, ya murió. Ya murió y se fueron y le dejaron tirado ahí. Y luego de un tiempo vienen los discípulos, le rodean a Pablo y él se levanta. Y el día siguiente escapa de Listra. Pero quedó tan marcado eso en su ministerio que él menciona otra vez al final de todos los sufrimientos que pasó en Listra, de ese apedreamiento, de ese dolor, ese sufrimiento, ese dolor de parto que él tuvo que sufrir para ver nacer a los cristianos en Galacia, para que ellos puedan nacer como hijos de Dios. Y Pablo compara todo ese sufrimiento, toda esa persecución, todo ese dolor con la traición que le están haciendo o con la apostasía de los Gálatas que estaban cometiendo en este momento a causa de los judaizantes. Ese dolor que produjo en su corazón en ver a sus hijos que venían caminando bien ser engañados por falsos maestros y volver a la esclavitud de la ley. Eso produjo un dolor comparable con aquel apedreamiento, hermanos, que él sufrió a manos de los judaizantes. Por eso dice: vuelvo a sufrir dolor. La versión de la regeneración, de haber experimentado ese amor, ese gozo, esa gratitud a tal punto de estar dispuesto a dar sus ojos a Pablo si fuese necesario. Ahora lo tienen como su enemigo. Ahora le dieron la espalda a él, a su evangelio, a Cristo, y se aferran a la ley para ser aceptados por Dios. Se aferran a la ley para llegar a la plenitud de la vida cristiana. Él no puede creer, dice: estoy volviendo a sufrir esos dolores de parto. Es como si fuera que todos ustedes me estén apedreando de nuevo a mí hasta darme por muerto. Ese es el dolor que compara Pablo.
él no pierde las esperanzas. Porque a pesar de sentirse tan lío de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado. Y así también como era tierno cuando se enojaba, era una fiera. Porque era un hombre que hablaba con el corazón. Que hablaba con el corazón. Y siempre vemos esa dinámica en sus epístolas. Cuando viene una reprensión fuerte, Pablo parece que se da cuenta y le habla con ternura y con amor después. Como para acalmar la exhortación recibida. Y vemos esta misma dinámica aquí en este pasaje de Gálatas. Fíjense que la intención de Pablo, el sufrimiento que llevaba Pablo para que los Gálatas sean libres, era que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito, hermano. ¿Quieres saber cómo vas a ser libre verdaderamente? ¿Cuál es la libertad que Cristo te dio y cuál es la libertad en la que debes vivir? Es en la semejanza del Hijo de Dios. Cristo Jesús no solamente vino a morir por nuestros pecados, sino también vino a mostrarnos cómo tenemos que vivir. Nos ha dado su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos va a ir conformando a la imagen del Hijo de Dios por medio de su palabra. Mientras más conocemos a Dios por medio de su palabra, el Espíritu Santo más y más va a ir formando la imagen de Jesús en nosotros. Va a ir restaurando la imagen inicial dada al hombre en el Edén. La imagen de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice Pablo en Colosenses 2, 6, capítulo 2, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dios nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Él nos conoció y nos predestinó para que fuésemos a imagen de su Hijo Jesucristo. Él nos salvó, nos dio su Espíritu y ahora quiere que vivamos en el Espíritu y no en la ley. Quiere que confiemos solamente en Jesús. Quiere que confiemos solamente en lo que Él. Nadie puede entender la palabra de Dios si no es por el Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo el que va a ir conformando la imagen de Jesús en nosotros. No son nuestras fuerzas. No es con caballo ni espada. Es Jesús por medio de su palabra. Es Jesús el que va a ir formando nuestros corazones. Es Jesús, cuando vamos a su palabra, cuando escudriñamos su palabra, Él va a ir poniendo nuevos deseos en nuestros corazones. Y nos va a ir dando nuevas capacidades de servir al Señor en base a esos deseos. Porque son esos deseos los que van a mover nuestra voluntad. Y esos deseos van a estar bañados del amor de Dios, del gozo de la salvación y de la gratitud de lo que Cristo hizo por nosotros. Es esa la motivación del verdadero cristianismo. No es un temor servil por ser castigado, porque Dios se va a enojar, o porque tengo que hacer esto para que Dios me acepte, o porque tengo que hacer aquello para tener el favor de Dios. No, el favor de Dios ya está sobre sus hijos y es inmutable porque Él es inmutable. Él es inmutable. Ahora solamente tenés que vivir en esa libertad, en la libertad de los hijos de Dios y poder conocer más a Dios para que su amor crezca en tu corazón, para que el gozo crezca en tu corazón, para que la gratitud crezca en tu corazón y eso te lleve a postrarte delante de Jesús todos los días de tu vida. Eso es lo que Pablo está rogando a los Gálatas. Libres, hermanos. Libres. Por tanto, nosotros todos, dice Pablo a los Corintios, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por Él a servir al Señor. Moisés le dijo a Faraón en Éxodo 7:16, deja
ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y hoy Dios nos dice eso. Hoy Dios nos dice que seamos libres para ir a servirle en este desierto, porque aún estamos en el desierto, rumbo a Canaán, rumbo a los cielos nuevos y nueva tierra, rumbo a la tierra prometida. No estamos aún allá, aún no la hemos alcanzado. Estamos en un peregrinaje, pero somos libres, rumbo a nuestra patria celestial. Ese es el mensaje de Pablo. La iglesia necesita a personas que al escuchar a su pastor escuchen el mensaje de Cristo, y a pastores que al trabajar entre las personas busquen la imagen de Cristo, la imagen de la libertad de los hijos de Dios. Esto lo dice John Stott. Pero este servicio está fundamentado en el amor, en el gozo y en la gratitud, que únicamente van a venir a nosotros exponiéndonos a las Escrituras. Es Dios el que tiene que poner el querer como el hacer, por su buena voluntad. No intentemos falsificar el fruto del Espíritu. Si se dan cuenta, amor, gozo, gratitud son frutos del Espíritu Santo. No podemos falsificar eso, hermanos. Si armamos un cristianismo externo en base a nuestra justicia propia, en base a nuestras obras de la ley, en algún momento va a caer. Cuando venga la tormenta, la casa se va a caer, porque no está sobre la roca. Es el amor, el gozo y la paz que viene de Dios, la gratitud que viene de Dios, lo que va a llevarnos a vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Para terminar, hermanos, vamos a leer Colosenses 2. Acompáñenme, hermanos, en base a todo lo que dijimos. Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos completos en Cristo, hermanos. Somos hijos de Dios. Si hoy el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, si hoy te has dado cuenta que nunca has experimentado el amor, el gozo y la gratitud de ser hechos hijos de Dios por gracia, ven a Jesús en esta mañana. Clama por su misericordia. Él dice que no rechaza a nadie que venga a Él con un corazón contrito y humillado. A nadie. Confiesa que estás en bancarrota espiritual. Confiesa que eres un inútil, que no puedes hacer nada para agradar a Dios, para ganar su favor. Pero cree también que Jesucristo lo hizo por vos. Confía en lo que Jesús es y en lo que Jesús hizo. Es la persona y la obra de Jesús el fundamento de nuestra vida.
el motivo de nuestro amor, de nuestro gozo y de nuestra gratitud, tiene nombre y se llama Jesús. Es Él, hermano. Ven a Él en esta mañana. Abandona tu propia justicia, tenla por basura y confía en el Señor Jesucristo. Él es un Dios de misericordia. Él quiere perdonar, Él quiere hacerte su hijo. Él quiere hacerte heredero de la promesa. Confía hoy solamente en Jesús. No solamente para salvación, sino también para vivir la vida cristiana. Es solamente por el poder de su Espíritu Santo que somos transformados de gloria en gloria. Es solamente por su obra en la cruz, por lo que Él es y por lo que Él hizo. En Él somos justificados. Él es nuestra redención. Él es nuestra sabiduría. Él es nuestra justificación y Él es nuestra santificación. Él es nuestro todo, es Jesús. Confía solamente en Él. Padre, Señor, te ruego que esta verdad de hoy sea anclada en nuestros corazones. Señor, que abandonemos toda justicia propia, todo mérito, toda obra, Señor, que sea el fundamento de nuestra relación contigo, que sea el motivo de querer ser aceptado o tener tu favor. Ayúdanos a dar todo por basura, Señor, así como Pablo lo hizo, y que podamos confiar solamente en lo que Jesús es y en lo que Él hizo por nosotros y en lo que está haciendo en nosotros por su Espíritu. Te ruego, Padre, que esta verdad dé su fruto en nuestros corazones. Confiamos, Señor, que tu palabra nunca cae vacía, sino que da su fruto a su tiempo. Oramos, Señor, para que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.